de Dios para el hombre. Y es un mensaje de buenas nuevas, un mensaje que es el más importante que el mundo o que un hombre puede proclamar, y no merezco proclamarlo, porque se le podrá unir la vida para explicar este regalo inmerecido que el Señor ha dado por nosotros. Y hermanos, yo estoy aquí no porque sea mejor que ustedes, les habla un pecador, o porque yo haya anhelado estar acá desde que era niño, no lo anhelé. Yo anhelé tal vez estar en otros lugares, entrenando chicos tal vez de fútbol, que era lo que a mí me gustaba hacer. ¿Sí? El Señor pone a su iglesia y a su pueblo escogido, y a cada miembro lo pone para ser instrumento. Y el Señor nos saca de esa dominación y pone de lo más vil una criatura nueva. ¿Sí? El Señor lo dispuso por su amor inmerecido. Trajo de muerte había un hombre que estaba viciado, entregado a los deleites de la carne, enemistado con el Creador. Un hombre que se creía bueno y justo. Dios me llamó de muerte a vida y me otorgó el mensaje más importante de este universo. Me reveló que estaba apartado de Él por el pecado. Me reveló que no era justo y tampoco que era bueno. Y más importante aún, que merecía un castigo eterno a causa de mi desobediencia. Pero por la gracia de Dios, iluminó mi entendimiento para comprender que el Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, recibió el castigo que yo debía pagar por mi pecado, y que murió para declararme justo delante del Padre. El Señor hace cosas insondables, inaccesibles, cosas que nosotros no podemos comprender. Ese es nuestro Salvador. Quiero contarles como una historia para empezar a ilustrar cuál es el mensaje. Y imagínense, mis queridos hermanos, que un pastor viajaba por el sur de los Estados Unidos y consiguió el permiso para predicar en una cárcel, ¿cierto? El hijo de un amigo decidió pues acompañarlo, ¿sí? Este hombre fue a predicar, y después de la predicación, el joven que no era cristiano le dijo al predicador: espero que tu sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esa clave debe hacerles mucho bien. El predicador contestó: ¿te hizo bien a ti? El joven respondió: pero tú estabas predicando a los presidiarios, a los que estaban encarcelados. El pastor meneó la cabeza y dijo: yo estaba predicando el Evangelio de Cristo, y tú lo necesitabas tanto como ellos. Aquí hay hombres, por la gracia del Señor, que hace años conocen del Evangelio. Y también hay personas que en la transmisión tal vez no han escuchado el Evangelio. Y aquellos que llevan años creyendo conocer al Señor Jesucristo, que es la palabra, deben ser reevangelizados también, como aquellos que van a escuchar el mensaje por primera vez. Amén.
Hoy tengo la posibilidad de anunciar un mensaje inescrutable, insondable. Para algunas personas que son incrédulas, es una locura, pero es un mensaje justo y santo que se brinda para la gloria de Dios, el único Salvador y dueño del universo. Ok, listo. Queridos hermanos, es un mensaje maravilloso de buenas nuevas. Como lo dice la diapositiva, inicia como una incómoda verdad, pero es necesaria. Y esta verdad es la condición de nosotros es la condición de las criaturas como tal. ¿Y cuál es la condición? Ustedes ahí cada uno tienen unas hojas, ¿cierto? Y hay unos versículos. Y el primer versículo que vemos arriba es Romanos 5:12, ¿cierto? Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una incómoda verdad causa irritabilidad, causa molestia, pero pues es una verdad. La condición del hombre, mis queridos hermanos, es de muerte espiritual. Es un estado de injusticia, es una enemistad con Dios por el pecado. Es un amor por el mundo y consecuencia de ello, el Señor derramará justa ira y castigo para toda la raza humana. La Escritura nos muestra que el pecado es la violación de lo recto y justo establecido por Dios. Eso es el pecado. El primer hombre, Adán y Eva, viola el mandato otorgado por Dios. Y el Creador, como es un Padre justo, decretó la muerte para ellos y para toda la raza humana después de ellos. Esta muerte es una separación de Dios aquí en la tierra. Es una muerte física, como la recordamos todos, que nos da tan duro y tan fuerte cuando un ser querido se nos va y nos recuerda el pecado del primer hombre, Adán y Eva, ¿cierto? Y el Señor ha decretado que hay una muerte eterna, separados de Dios eternamente, donde la ira del Padre será descargada y una ira justa a causa de la desobediencia. Pero alguno podrá decir, pero venga, pero yo no soy malo, pues yo hago buenas obras, yo soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen trabajador. Pero la escritura dice lo contrario. Romanos 3, del 10 al 11, miremoslo ahí bajita, mis hermanos, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la escritura. Alguno podrá afirmar que es una persona buena, que no toma, que no le hace daño a nadie,
que es el mejor prospecto, que hace obras sociales, que siempre está pensando en hacer bien a los demás, buscando la justicia. Con las elecciones pasadas tal vez defendíamos candidatos presidenciales, afirmando que el candidato de su preferencia era la persona más justa y que contrariamente el candidato opositor era un hombre malo e injusto. Tal vez los hombres que se declaran buenos se sorprenden con conductas anormales, como las violaciones, los crímenes, la codicia, entre otras cosas. Nosotros podríamos decir, pero tremendo esa persona como es un violador, tremendo esta persona como es de adúltera. Pero la escritura nos está diciendo que no hay ni uno bueno, nadie es bueno. La escritura nos dice que no hay justo ninguno, o sea que estamos inclinados al mal. No hay quien entienda. El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o de captar la medida de su justicia. No la captamos. No hay quien busque, mis queridos hermanos, la tendencia natural desde el vientre. Desde el vientre es procurar los intereses propios. ¿Sí? La intención que busca nuestro corazón es mirar cómo me beneficio de Dios. Y eso es lo que hacen las religiones actualmente. Lugares los cuales por fuera ponen el nombre de Dios, pero adentro solo se predica humanismo y se exalta al hombre y no se predica la escritura. Entonces, como dice la escritura, no hay quien busque. Y muchos, tal vez de los que estamos acá, estamos mirando cómo nos beneficiamos del Señor. Y esto nos recuerda el primer pecado del hombre. Hay una tendencia, hay una corrupción en nuestros corazones. Tal vez alguno podría pensar que lleva tiempo en la iglesia y tal vez podría proclamar de que es justo, que es entendido, que es útil y que ahora solo hace lo bueno. Querida iglesia, el Señor Jesucristo le preguntó al hombre rico, ¿cierto? ¿Por qué me llamas bueno? Sí, respondió el Señor, el único bueno es Dios. Es el único. Teniendo en cuenta que no somos buenos, que no somos justos y que somos inútiles, el Señor, como bien lo dice Santiago 4, veremos la hoja, está enemistado con el mundo por el pecado y está enemistado porque el hombre y las criaturas aman más lo creado que al creador. ¿Sí? Nos dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queridos hermanos, desafortunadamente el pueblo de Israel, siendo Dios su esposo, habiendo el Señor elegido a ese pueblo por su pacto y habiendo llamado a ese pueblo un pueblo de dura cerviz, entregado
al yugo de la idolatría, escogió a ese pueblo por gracia. Y Dios, siendo Dios su esposo, lo que hacían ellos, aun conociendo a Dios, adoraban ídolos, se postraban y los glorificaban a ellos. Esto expone la práctica de adulterio del pueblo hacia su esposo. Y en la actualidad pasa lo mismo. Dios, habiendo creado los seres humanos para que le otorguen la gloria a Él, buscan de cualquier manera adorar, evidenciar un amor excesivo a lo creado. Pero bueno, ¿qué es esto creado? Dinero, humanismo, pensamientos, los cuales se puede o argumentan de que están por encima del Señor. Primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo lo que ustedes ven acá, su familia, sus hijos, el Señor lo creó. Pero nos dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras. O sea que evidentemente hay hombres en la iglesia Santa Gracia que se les ha sido predicado el Evangelio, pero aún practican una vida en pos de idolatrías. Qué triste que uno pueda observar en el pueblo de Dios que la opinión personal, como a mí me parece, esté por encima del mensaje que Dios ha revelado en su palabra. Qué triste. Y ahí es donde nos habla de ese adulterio. ¿Quién nos llamó a vida? Fue el Señor. Y si en su sagrada escritura hay algo decretado, nosotros nos tenemos que humillar a Él y obedecerle. Porque aquello que nosotros hemos entendido por la escritura no es porque nosotros seamos lo más elocuente. Tal vez intelectualmente hablando hay hombres más capacitados que nosotros. Por la gracia del Señor, Dios le ha revelado que a quien Él quiere. Ese es nuestro Dios. Cuando el pasaje de Santiago 4:4 nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, recordemos a la iglesia de Cristo, podemos venir aquí el domingo, pero aquel que practica la amistad con el mundo y sigue el carácter del mundo, la naturaleza, la cual va en contravía de Dios, es un adúltero. Eso es lo que dice la escritura. Pero ¿qué es eso del amigo del mundo? Significa comprometerse con sus ideales y alinearse con un sistema en contravía hacia el Señor. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa misma misericordia que Dios nos otorgó a nosotros, que estamos en la iglesia hoy, mereciendo el castigo eterno en el infierno. El Señor tuvo misericordia y aún siendo pueblo, no evidenciamos misericordia. Queridos, no existe la neutralidad para ser
siervo de Dios y siervo del mundo. No podemos amar a los dioses, porque si amamos al único creador del universo, Dios con D mayúscula, no podemos amar al mundo, Dios con D minúscula. No lo podemos hacer. Vamos por favor a Romanos 2:5. Dice la escritura en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, y para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las personas incrédulas que se han negado a arrepentirse, quienes honran y practican maldad en contra de Dios, ganarán venganza, furia, enojo por parte del Señor. En la segunda venida de Cristo, el Señor pagará justamente y dará a cada uno su recompensa. Aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio y obedecieron, ganarán vida. Pero aquellos que teniendo la conciencia dada por Dios y escuchando el mensaje del Evangelio, han perseverado en desobedecer los preceptos dados por Él, ganarán una retribución justa en el infierno. Un lugar donde hay crujir de dientes y donde un día de aflicción en este lugar no se compara con todas las aflicciones que un hombre puede evidenciar. Amén. El Señor, como perfecto, sabio y santo, y por su amor insondable, nos llama al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Si yo creía que con mi suficiencia debía vivir la vida, el Señor, y con mi orgullo y mi altivez, el Señor nos llama arrepentimiento, arrepiéntanse. Usted es miserable, no confía, has confiado en tus capacidades, pero el Señor nos ha llamado a cambio de mentalidad. Nos ha llamado a reconocer nuestro error, recordando nuestra condición. Nos llamó a humillarnos con llanto y lágrimas por haber fallado y estar lejos de Dios a causa de la vida de pecado. Declararle al Señor que somos insuficientes, que le necesitamos. En realidad, es reconocer que he practicado pecado y que merezco la ira justa, retribución por mi pecado. Y que debo venir
arrodillado, suplicándole al Señor, pueda ser perdonado. Y es lo que el Señor nos llama. Arrepiéntanse, cambien su mente, no sigas practicando aquello que está en contra del precepto de Dios, no más. Miremos por favor Marcos 1:15. ¿Qué nos dice la escritura frente a esto? Dice la escritura, el tiempo, diciendo, ¿quién dijo? Juan, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor, por medio de este servidor, le ruega a aquellos que nos escuchan por primera vez y tal vez estén aquí en la iglesia por primera vez. Y a la iglesia local Santa Gracia, por favor, les ruego, humillémonos delante de Dios. El Señor nos llama a que nos arrepintamos delante de Él. Aunque el Señor nos ha llamado de muerte a vida, tal vez, probablemente, practicamos desobediencia al Señor, practicamos adulterio. Y el Señor nos llama y le dice al pueblo, arrepentíos, cambiemos nuestra forma de vivir, una forma que no agrada al Señor. Necesitamos una comunión con Él. El Señor nos llama a dejar atrás una vida de enemistad con Él. Incredulidad, desobediencia, idolatría. Y Él nos llama cuando nos dice, creed en el Evangelio. Está diciendo, creed en Cristo. La Escritura, crean en mí. Arrepiéntanse. Ya no practique más la desobediencia y crea en Cristo como su único Señor y Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y creed en Cristo como único Señor y Salvador. Más adelante, Mateo 4:17, dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo estaba al frente y le predicaba al pueblo de Israel. Cambien de mente. No practiquen pecado. Por favor, no violen los preceptos de Dios. Estamos llamados como iglesia de Cristo, como pueblo escogido, a dejar atrás la vida de pecado. Por favor, como nuestra responsabilidad humana, no confiemos en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y es más engañoso que el mundo y la influencia de Satanás. El Señor nos llama, cambiemos nuestra mente y creamos en Él y obedezcamos su palabra perfecta, infalible e inerrante. El Señor
en su obra poderosa, de manera que mi cabeza y tal vez como pueblo del Señor no podemos entender el amor de Dios. Un amor bastante fuerte, un amor en el cual, mereciendo nosotros castigo por el pecado, ira, que la ira fuese descargada sobre nosotros, por voluntad de Él, decidió imputar el castigo en su propio, en su único Hijo, Jesucristo. Mereciendo nosotros el castigo, lo recibió el Señor Jesucristo. Y esta es la buena noticia. Miremos por favor Romanos 5:8. Dice la escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habiendo nosotros practicado el pecado y merecido el castigo eterno, Dios por su inescrutable amor decidió castigar a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que aquellos que creen en su obra preciosa ya sean libres de la condenación y gocen de comunión con el Padre. Por eso la Escritura dice que murió por nosotros, aquellos que creemos en el único Salvador, quien nos libra de la ira del Padre. Por gracia, el Señor decidió acordar con el Hijo y con el Espíritu Santo el programa de redención. Mereciendo la condenación, recordando cuál es la condición de muerte de nosotros, de enemistad con Dios, de que la ira fuese descargada con nosotros. Aún así, Dios acordó con su Hijo que Él recibirá el castigo. Y Él no fue como nosotros. Él obedeció perfectamente, siervo sin mancha. Y lo vemos en la Escritura. Miremos por favor Romanos 5, del 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de uno, ¿cuál uno? Primer hombre, Adán y Eva. Reinó la muerte, muerte física, muerte espiritual apartados de Dios y muerte eterna merecida en el infierno. Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la bondad de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, todos condenados. De la misma manera, por la justicia de nuestro único Salvador, quien vino, obedeció la ley y murió, y su sangre preciosa pagó el castigo que usted y yo merecíamos pagar en el infierno. Fue su sangre preciosa. El Padre
Acuerda con el Hijo, imputar el castigo en Él. Pero esta promesa, ¿para quién es? Para aquellos que creen en Jesucristo. Y no es creer de la mente, intelectualmente, o creer como creían el pueblo en la época del Señor Jesucristo por los milagros, sino es confiar en un corazón al Señor. Gloria a Dios porque Él conoce el corazón de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Pero adicionalmente a esto, miremos por favor Romanos 5 del 10 al 11. Dice la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Pero salvos de qué? De la condenación eterna, de la enemistad. Y no solo esto, dice la Escritura, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por la muerte de su Hijo, se restableció la amistad con nosotros los pecadores. Ahora, siendo reconciliados, somos salvados por Jesucristo y consecuencia de ello venimos en adoración, glorificando, exaltando en alegría y amor a nuestro Creador. Merecíamos pagar en el infierno, pero la muerte de Jesucristo, Cordero sin mancha, por la muerte de Jesucristo, Cordero sin mancha, ahora gozamos de perdón y vida eterna. Ahora tenemos una comunión con el Señor. Ahora ya no somos esclavos de la desobediencia, ahora somos esclavos de quien nos creó, nuestro Salvador Jesucristo. A consecuencia del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad quedó muerta y toda la humanidad esclava, insurgente a Dios. Pero cuando el Señor decidió, por gracia, y para el pueblo que confía en el Señor Jesucristo, ya no somos esclavos, ahora somos nuevas criaturas y somos esclavos de Él. Pero qué difícil para nuestro corazón cuando el Señor nos dice: arrepentidos y confiar en el Evangelio. Cuando el Señor nos llama: confíen en mí. Y que en nuestra conciencia el Señor ha permitido a todas las criaturas un entendimiento de que hay un Dios creador. Pero qué difícil es, como el Señor nos dice, creer en Él, creer en Cristo y vivir una vida para Él. ¿Cierto? Qué complicado es. Porque si yo tenía el sueño de ser un entrenador de fútbol y otra persona de ser un músico y otra persona tal vez de ser doctor, y el Señor lo ha llamado a que deje su vida, deje sus pensamientos por servirle a Él. Qué difícil es. Cuando ni siquiera es el mundo, sino nuestro propio corazón
le cuesta. Qué difícil es. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos al Señor y arrodillarnos y en realidad suplicarle que nuestra fe hacia Él no sea una fe muerta, sino sea una fe viva. Vamos por favor a Santiago 2 del 17 al 20. Dice la Escritura, así también la fe, si no tiene obras, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Algunos en la iglesia podemos afirmar, el Señor es el que nos da el entendimiento al corazón, que tenemos una fe pues viva, que confiamos en el Señor, pero desafortunadamente no obedecemos la voluntad de Dios. Hay gente que cree que sí, evidentemente tengo un Salvador que perdona todos mis pecados, he sido llamado de muerte a vida, pero ¿y cuál es la obediencia? Consecuencia de que el Señor te hubiese llamado a vida, ¿qué es lo que has evidenciado? Muéstrame cuáles son los frutos. Evidentemente estos frutos no son para ganarnos la salvación, pero sí son consecuencia de haber sido llamado de muerte a vida. Es lo mínimo que el Señor nos muestra. Pero que es una fe muerta. Una fe muerta es una fe basada en esperar la manera como me beneficio del favor de Dios para cumplir las intenciones del corazón. Eso es una fe muerta. Pero que es una fe viva. Es un ejemplo de vivir contracorriente y de obedecer la voluntad inerrante de la palabra. Y la palabra es Cristo, de nuestro Salvador. ¿Cuáles obras? Pues mis hermanos, ir contracorriente. Actualmente la gente tal vez no se quiere casar. Tal vez irse a vivir y tener diferentes parejas. El Señor nos ha llamado a casarnos con una única esposa, a tener una ayuda idónea. El Señor nos ha llamado a congregarnos en una iglesia de sana doctrina. A eso nos ha llamado el Señor. Yo soy una fe viva. A educar a mis hijos con vara e instruirlos en las escrituras. No nos ha llamado para que vayamos a X o Y persona que evidencia o manifiesta que sabe más que Dios para educar a mis hijos. El Señor es perfecto cuando nos dice, eduquen a sus hijos. Y la manera como educarlos. El Señor nos ha llamado a levantar la mano cuando desean imponer nuevas ideologías de género. No estamos de acuerdo, levantamos la mano cuando quieren influenciar a nuestros hijos con cosas abominables que cambian el uso natural que Dios ha establecido. El Señor nos llama a estar en contra
y no nos llama a quedarnos callados. El Señor nos llama a ser sal y a ser luz. Aún así que perdamos amigos, trabajo, nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él. Tal vez podemos pensar en cómo agradar a los hombres, o cómo agradarme y cómo yo quedar bien, pero no, Él es el único que me debe interesar, como cada uno de los que está aquí sentados. Es al Señor, es con el Señor. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje de Dios para el hombre? Para concluir, para aquellos que vienen por primera vez, el Señor en esta mañana les ha evidenciado por medio de ese servidor que están muertos, enemistados con Dios a consecuencia del pecado y que merecen el justo castigo eterno. El Creador llama al arrepentimiento, a iniciar un cambio de mentalidad, un reconocimiento del error, a llorar por haber fallado a Dios, a suplicar, a declarar mi enemistad con Él, a comprender mi insuficiencia de que no soy bueno, de que soy malo, de que soy injusto y que merezco la ira que sea descargada hacia el pueblo. No obstante, mis queridos hermanos, hay una excelente noticia. Es el mensaje de Dios para el hombre. Dios, por su misericordioso amor inmerecido, envió a su único Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para reconciliar al pecador. Y a todo aquel que en Él cree, tendrá comunión con Dios. Pero para todo aquel que en Él cree, de corazón, no de mente, no basado en los milagros que evidencia el Señor, aquel que de corazón cree, tendrá comunión con Dios. Será perdonado de la ira del Padre y heredará la vida eterna. Todo aquel de corazón lo declara al Señor como su Salvador y vive una vida por Él, es salvo. Y si tiene que evidenciar obras, y si tiene que despojar de lo que usted más amaba como criatura, por causa del servicio a Él, merece ser hijo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Para terminar, dice la Escritura, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, habla el Señor Jesucristo, no es digno. El que haya su vida, la perderá. El que cree que satisfaciendo sus necesidades humanas va a ganar su vida, la perderá, porque será condenado en el infierno eternamente. La Escritura dice que sin santidad nadie verá el reino de los cielos. Pero hay una buena noticia. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Queridos hermanos, ese es el mensaje que el Señor, por la gracia inmerecida, me ha permitido comunicarles. Gloria a Dios, porque estamos en una iglesia escritural. A veces no nos damos cuenta del regalo tan impresionante de Dios. Y es triste, porque ponemos en poco. Ponemos en poco. Podríamos estar en los deleites de la carne en este momento, pero por la obra preciosa de Jesucristo, el Espíritu Santo nos contrista y nos llama. Muchos de los que están acá salieron de congregaciones, sinagogas de Satanás, pero no fue por ustedes, fue la gracia del Señor que fue derramada. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo debe ser exaltado siempre. Cuando la Escritura nos dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor, así debe ser. Esa es nuestra intención. Ayúdame por favor a orar. Bendito Dios.